Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy, como todos los domingos, saludamos a los hermanos que se conectan en este momento, a los que nos escucharán más tarde y seguramente en el transcurso de la semana. Tenemos hermanos muy delicados de la salud, no olvidemos orar los unos por los otros. Sabemos que no estamos exentos del contagio, por eso hay que vacunarse y cuidarse, por favor. Hoy traigo una palabra que Dios puso en mi corazón y espero que sea también de provecho, de alimento para sus almas y así prosperen en sus vidas. La pregunta es, ¿a quién debemos creer? La Biblia nos enseña en 2 de Pedro 1, del 1 al 4, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saluda a los que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque Dios nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justo. Reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó a su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Nosotros como creyentes somos llamados a confiar plenamente en la revelación de Dios. Es decir, lo que Él nos dice en su palabra es la verdad, mientras que lo que Satanás y sus seguidores dicen es todo mentira. Esto es fácil de asimilar, pues no podemos ver a Dios mientras que por el contrario podemos ver las cosas que en este mundo, las cuales generalmente nos atraen con más fuerza que las promesas de Dios. Ese es nuestro principal dilema. Eva experimentó un dilema similar en el huerto del Edén. Ella sabía que Dios le había dicho a Adán que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás le enseñó el árbol y la incitó a que comiera de su fruto. En Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Eva tuvo que elegir a quién debía creer y optó por escoger aquello que le pareció bueno y agradable a los ojos. Y lamentablemente creyó las mentiras del diablo. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la devoción. Dice el pasaje de hoy, tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas victoriosas. El apóstol Pablo lo afirma categóricamente en sus cartas a los romanos cuando les dice, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en Romanos 8:37 le enseña a los colosenses, Pablo les advierte, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es lo que debemos creer de todo corazón. Estamos completos en Cristo, no necesitamos absolutamente nada. Dios tiene planes para nuestra vida y son planes de bendición y de victoria. El pasaje de hoy declara que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por lo tanto, como dice en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes, sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Cristo cumplirá la promesa que nos ha hecho. Dios cumple sus promesas, aunque en este momento no podemos verlo, pero debemos mantenernos firmes, sin vacilar, sin dudar y declarándolo por fe como si ya hubiese sucedido. La verdadera fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. El diablo sabe que si puede lograr que nos enfoquemos en aquello que podemos ver, tocar, oír y gustar, vamos a apartar nuestros sentidos de lo que no podemos ver como resultado. Vamos a abandonar el camino estrecho de la fe para tomar el espacioso camino que lleva a la perdición.
Echad fuera de ti toda duda e inseguridad. Rechaza en el nombre de Jesucristo toda mentira del diablo que trata de apartar tu vista de las promesas de Dios y mantente firme en la esperanza, creyendo a aquel que es fiel y verdadero, el único que puede garantizar una vida llena de paz y felicidad. Como siempre, mis hermanos, me encanta decir esta frase, les recuerdo, una vida sin sentido y una vida con propósito están separadas únicamente por la decisión que debemos tomar, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Nos lo enseña Juan 10:9. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te ruego, Señor, que me sigas ayudando a mantenerme firme, creyendo por fe todo lo que dice tu palabra, aunque las circunstancias y las cosas de este mundo traten de convencerme de lo contrario. Yo te lo pido a ti, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Hermanos, los dejo una vez más en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Todos pensaron que se me había delicado de la salud, pero no, él está divinamente. Amén. Gracias, amor. Muy buenos días a todos. Dios los bendiga mucho más de lo que han sido bendecidos en el nombre de Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Qué buena enseñanza, ¿no? Qué buena meditación, qué buena reflexión. Ojalá que esta no pudo ser más precisa para este tema de hoy que les traigo. Y espero, les advierto de entrada, les advierto que esto va a ser más de un día, esta enseñanza, porque es enseñanza, no es una predicación, es una enseñanza. Y hoy de pronto pues vamos a quedar muchos, pero vamos a entender muchas cosas sobre lo que es la redención en Cristo. Y creo que nos vamos a ocupar por lo menos unos 3 domingos en esto. O sea que yo le pido que por favor tome nota. Tomen nota, como siempre les pido, tomen nota, tomen sus apuntes de las cosas, escriban las escrituras que estoy citando, que voy a citar, y si tienen inquietudes, pues ya saben que nos pueden escribir. Espero que todos estén muy bien, estén gozándose en la presencia del Señor y que sigamos viendo con esa fe las cosas que el Señor nos ha mandado, que nos ha dado, como son todas esas bendiciones celestiales en Cristo Jesús, que espero las vayamos entendiendo. Voy a hacer lo posible para que esto quede muy claro. Hermanos, los invito a que oremos y no oremos como si tuviéramos una camándula en la mano, oremos como que estamos en la presencia de Dios, como que Él está allí, como que nosotros somos sus hijos, porque esa es la verdad, somos sus hijos y tenemos una autoridad delegada por Él, otra vez, porque Adán la había perdido y Jesús la recuperó para nosotros y nos la concedió. Y ahora tenemos un alimento especial, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de poder de Dios y el Evangelio de poder de Dios. Así que estamos en una posición muy privilegiada que debemos todos los que creemos en Cristo Jesús entender. Padre, te doy gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por estos medios, Señor, que nos otorgas para poder llegar a todos en cualquier lugar, Señor, en cualquier momento. No importa, Señor, si ellos no están aquí ahora, pero en algún momento lo escucharán los que puedan. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a todos, que nos ilumines nuestro entendimiento y nos permitas entender, conocer cada vez más tu voluntad para aplicarnos a ella, porque ella es buena para nosotros, porque es lo que nos sirve, porque no es esto una religión más. Esto sencillamente, Señor, hemos entendido que tú nos quieres enseñar a vivir y a vivir desde ya en tu reino. Así que ayúdanos, por favor, en este propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Danos aliento para enseñarle a otros, Señor, lo que tú nos dejas aprender a nosotros. Y esto es lo que nos da libertad y gozo permanente. Amén y amén. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, Padre, que están en gran necesidad. Papito Dios, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador y extendemos esa tu voluntad hacia ellos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por su recuperación, gracias porque no hay adversidad que prospere en sus cuerpos. Toda maldición, toda infección, toda enfermedad, cualquiera sea su nombre, se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estoy en un tratamiento para la sinusitis y entonces me van a notar un poquitico ¿cómo se llamará eso? No sé, bueno, un poquitico nasal.
un poquito congestionado la nariz, pero bueno, no importa. Seguimos para adelante, estoy bien, gracias a Dios. Es solamente un tratamiento que me molesta un poquito la nariz. Entonces la enseñanza de hoy tiene varios objetivos y el nombre que le he puesto es Entendiendo la redención en Cristo. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez lo tienen muy claro, pero hay muchos que no. Y no pretendo solo repetir versículos, sino que pretendo darle un sentido mucho más fácil, mucho más entendible, para que esto nos quede claro qué es la redención en Cristo. Amén. Y por eso tiene varios objetivos esta enseñanza. Por supuesto que el principal de ellos es que entendamos lo que significa la redención en Cristo. Pero además, esto es como un ilustrativo, como un llamado de atención a todos aquellos que solamente están viendo la Biblia, asistiendo a las reuniones de estudio virtuales, porque por ahora estamos virtualmente y algunos sencillamente pues no se han reunido. No sé cuáles serán las razones, pero yo los invito, están todos invitados y tienen toda una práctica religiosa y como solo eso. Es decir, no pasan de allí y en sus años de práctica de cristianismo no es más que una práctica religiosa y entonces ni siquiera hay un entendimiento de las cosas que son tan esenciales para el creyente. Lo que quiero decir, en otras palabras, es, estamos llamándolos a que comprendan que toda la enseñanza de la palabra de Dios es práctica. O sea, es para que usted la coja y la meta aquí y viva conforme a ella. Amén. Y cuando usted empiece a vivir conforme a ella, hay muchas bendiciones que usted va a empezar a recibir que no tenía ni idea que existían para usted. Ahora, no es el cumplimiento de una serie, lo que nosotros hacemos como cristianos no es cumplir con una serie de rituales donde se incluye la oración repetitiva y extensiva y llena de palabras adornadas, lindas. No es tampoco la lectura sin sentido y dar opiniones que sencillamente no ahondan, no ilustran, sino simplemente opiniones que repiten y tampoco es la reunión con los hermanos de la fe solamente porque es chévere y agradable reunirse con los hermanos, sino más bien el instructivo que Dios quiere que conozcamos y apliquemos en cada respiro, en cada situación que nosotros vivamos. De eso se trata el cristianismo y de eso se trata la Biblia. Amén. Hay versículos muy conocidos, dos versículos que les voy a traer que son muy conocidos por todos y se los voy a traer aquí, los voy a leer. Uno es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17, y dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. ¿Y para qué? Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Así que esto es muy, muy claro, hermanos. Yo por eso lo quise traer en esta traducción, que es lenguaje sencillo, porque es fácil de entender. O sea, la Biblia no está para otra cosa, sino para enseñar, para corregir, para enseñarnos cómo debemos vivir, porque es el deseo de Dios para nosotros, y el deseo de Dios es que todo nos vaya bien. Es decir, que nosotros aprendamos a vivir libres de muchas cosas. Amén. Y esta otra, en Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26 dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Esto ya es una realidad, ya vino y nos está ayudando. ¿Y a quién está ayudando? Al que recibió, al que creyó en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz. Amén. Vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Es decir, el Espíritu Santo habita ahora en nosotros, llenando el espacio que fue acondicionado, es decir, nos hizo templos de habitación de Él. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Entonces, dos cosas, la Escritura y el Espíritu Santo. Ya las dos cosas están, ya las dos cosas se dieron. Ahora, el Espíritu Santo garantiza la comprensión, el entendimiento de lo que está escrito. Y no todos entonces la pueden entender. Y no estoy hablando del español, de entender la gramática. Lo que estoy hablando es del contenido
que trae intrínseco en el mensaje. Eso no todo el mundo lo puede entender. Amén. Entonces, como usted puede notar, todo esto que hacemos tiene un propósito. Y aprovecho un paréntesis así pequeñito para saludar a varias personas que me di cuenta que nos están escuchando en Viterbo, en Ibagué, en Barranquilla, en Cali, en Houston, en México. Los nombres de los pueblos en México son complicados, no los puedo repetir. Y quiero darles las gracias por conectarse con nosotros, por escucharnos, por apoyarnos. Los invito a que lo sigan haciendo y que si hay preguntas que podamos aclararles, con mucho gusto lo hacemos. ¿Amén? Y aquí en Bogotá, por supuesto, bastante gente. Entonces, al leer esto, usted puede notar que todo esto que hacemos nosotros, estudiar la Biblia, o sea, congregarnos por ahora virtualmente, pues lo hacemos con el propósito de ¿qué? Del que nos dicen los versículos, de conocer lo que Dios quiere enseñarnos, de entenderlo. Y no solamente para acumularnos allí, juntarnos o participar de un momento agradable, porque además es agradable el momento, ¿sí? No es solamente para eso, sino para que una vez aprendido, lo más importante cuando usted lo aprende es que usted comienza a vivirlo. Si usted es sabio, comienza a vivirlo, usted comienza a aplicar esos principios en su vida y comienza entonces a ver la diferencia, y otros lo van a notar también, y seguramente le van a decir usted cómo ha cambiado. ¿Amén? Yo me acuerdo de un amigo mío que una vez con él estudié y bueno, él falleció y yo me juntaba con él porque él estudiaba mucho, él era muy pilo en el colegio, en la universidad, y después nos encontramos y resulta que pues su vida cambió drásticamente, en fin, y vivió cosas muy fuertes, y un día hablando con él me dijo: Jotas, yo quiero lo que tú tienes. Y yo me quedé maravillado, es decir, ¿qué es lo que yo tengo? Me dijo: es que yo siento que tú tienes paz, yo siento que tú ya como que resolviste tu vida, como que, y no es la parte material, es algo que tú tienes allá. Yo le dije: yo tengo a Cristo. Y empecé a hablarle de Cristo, y él ese día recibió al Señor en su corazón y lloró, y no solamente porque haya llorado, sino porque entendió. Entonces, es eso. Entonces, cuando usted recibe la palabra de Dios y usted comienza a comprenderla y usted comienza a aplicarla y a vivir en esa su verdad, entonces hay paz que viene. Usted siente como que hay tanto amor de Dios para usted. Comienza a comprender cuánto Él amó, cuánto Él sufrió, cuánto Él dio por cada uno de nosotros. Entonces eso nos enternece y esto nos llena de motivación, y con esto nosotros simplemente queremos levantar los brazos y dar gracias. Amén. Y cuando yo vivo esto, entonces sencillamente hay algo que yo puedo hacer con eso, y ¿qué es? Enseñarle a los demás. Enseñarle: mire, la vida es diferente, la vida tiene un sentido diferente. Los objetivos de la vida los que perseguimos nosotros en el mundo no son los que nos dan la libertad. Amén. Y solo de esa manera es que usted va a poder entender lo que Dios enseña, y que Dios no enseña religión, y no es para ganarse el favor de Él, no es para ganarse su favor, no es para que Dios se sienta contento. Usted no hace esto para eso, ni para que usted sea orgulloso de ser cristiano. Amén. Tiene el propósito, todo lo que hacemos, de estudiar la palabra, de predicarla, de aplicarla, de llevársela a los demás, tiene el propósito de que usted mismo pueda darse cuenta que lo que Dios le enseña a través del Espíritu Santo, revelando la voluntad de Dios, es lo bueno para usted, es lo agradable para usted, y es lo que a usted le sirve, es lo perfecto para que usted pueda vivir desde ya en esta tierra y en lo eterno. Y una vez eso entendido por la experiencia propia, seguro, la experiencia de vida propia, ¿no? Seguro no se va a quedar callado, porque se lo querrá enseñar a los demás. Entonces, una vez más, quiero usar la carta a los Efesios para hoy, porque es un libro profundamente lleno de sabiduría, es un libro fundamental, es en el sentido que comienza con la elección soberana. Fuimos escogidos, dice en el primer capítulo. Es fundamental porque presenta el Evangelio en manera detallada. Es fundamental porque define la manera como por su voluntad vivimos esta vida
y es vivir en ese estado de santificación otorgado por el Señor y comprendido por nuestra mente. Es decir, ¿qué estoy hablando con todo esto? Entendemos todo ese plan de redención y entendemos que la vida que llevábamos nos llevaba atados, nos llevaba a perdición total, y la santificación significa que Él nos santificó, es decir, nos sacó de esa vida, amén, y nos llevó a su vida, a vivir su vida, la manera de Él, y eso se llama santificación. Y cuando usted vive conforme a eso, pues está viviendo en santidad, amén. No se trata de esa santidad que vuela por los aires y que no comete ningún error. Esas son obras humanas que jamás van a poder lograrse. ¿Amén? Esto se determina en lo que Él hizo por nosotros y que nosotros vivimos en lo que Él nos enseña, y eso es vivir en santidad. ¿Amén? Entonces da también la carta a los Efesios da la estructura para la iglesia. Nos enseña sobre todas las relaciones humanas, como el matrimonio, la familia, incluso dentro de nuestras labores, de nuestro empleo. Nos ilustra cómo luchar contra los poderes espirituales del infierno que existen. Entonces, a medida que leemos el libro de Efesios, o la carta a los Efesios, vamos comprendiendo su importancia, porque se convierte en un punto de partida para explicar muchas otras cosas. De hecho, usted no podría leer, por ejemplo, la declaración "nos escogió" sin que le produjera la necesidad de responder las preguntas que surgen de inmediato. ¿Cuáles? ¿Y qué significa eso? ¿Cómo así que nos escogió? O, por ejemplo, cuando usted llega a leer las palabras predestinado o adopción, usted inmediatamente, cuando no está muy versado en la palabra, muy entendido en la palabra, pues simplemente aparecen esos signos de interrogación. ¿Y qué quiere decir todo eso? Y usted lo que va a querer es saber qué es lo que eso significa. En el caso de hoy, vamos a usar el capítulo 1 de Efesios 1, pero voy a comenzar en el versículo 7, que es como el punto de partida para hoy, ¿sí? Efesios 1, 7. Usted va a encontrar allí la palabra redención. Y usted no puede pasar de allí si usted no entiende lo que eso significa. No puede como seguir adelante sin saber lo que eso significa. Amén. O lo puede seguir leyendo, pero va a perder entonces como el contexto de todo lo que sigue. Perdón. Por eso la carta a los Efesios puede ser la puerta que nos lleva a la teología sana, al conocimiento puro, a la verdad de Dios. Esa verdad que forma nuestras vidas, produciendo en los más sabios una transformación. Ese énfasis que hago en los más sabios quiere decir en la gente que es capaz de coger lo que va entendiendo y lo aplica. Eso es el más sabio. Amén. No es que uno tenga más capacidad que otro. El sabio es el que entendió, usó su inteligencia para comprender y tiene suficiente inteligencia, se lo garantizo porque Dios no se equivocó. Y entonces cogen eso que entendió y lo aplican de una vez. Y entonces va ocurriendo una transformación. En nuestros estudios semanales, dentro de la semana, hemos ahondado en estos versículos como estos varias veces, y nunca vamos a terminar de aprender lo que ellos tanto dicen, porque aparentemente uno resuelve la enseñanza y resulta que hay otra enseñanza que se deriva de allí, porque vamos encontrando conexión unos versículos con otros, y entonces como que wow, esto se agrandó más. Yo pensé que yo lo entendía suficientemente bien y resulta que hay más que puedo comprender de un solo versículo. Y entonces he visto en los que perseveran en el aprendizaje que surge ¿cómo se llama? Como efecto de la palabra de Dios, porque definitivamente ya no son los mismos. O sea, el aprendizaje que han adquirido, el conocimiento, los ha ido transformando y nos damos cuenta. Y para uno que sirve de guía, en cierta forma,
Es muy satisfactorio no solo ver cómo los hermanos aprovechan el tesoro de la palabra de Dios, sino también lo que produce en uno mismo. Porque yo también aprendo mucho en esa interacción. O sea, yo no me las sé todas. Entonces, ahí entre todos vamos encontrando muchas respuestas. Y obviamente vamos creciendo juntos. Entonces, empecemos con lo básico conforme a la escritura que hoy vamos a usar. Y es la verdadera oración. Por favor, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Siempre vamos a estar en el capítulo 1. Versículo 3. Y mire a Pablo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Qué es lo que hace Pablo? El apóstol da ejemplo en sí mismo de su agradecimiento a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque ha probado las bendiciones que ha recibido de Él. Ahora, recuerde que Pablo, antes Saulo, era perseguidor de la iglesia, o mejor, de todo hombre y mujer que profesaba su fe en Jesucristo, y Saulo creía que esto era lo correcto. Él creía que matarlos, eliminarlos, era correcto y era su justicia, operando con base en su entendimiento. Pero en su encuentro con el Señor, Pablo entendió y recibió el amor inmenso del Señor al punto que quedó postrado ante su presencia. Y de ahí en adelante comenzó a probar algo que jamás había probado, que jamás había podido probar o recibir o sentir o experimentar. Y eso fue el amor de Dios sin límites, irrestricto, abundante. Para Pablo fue tan inmenso esto, fue tan pleno, fue tan completo, que fue suficiente para responder a ese amor con su vida entera y desgastarse, o como él dice, he gastado mi vida llevando esas noticias a todos los demás, y obviamente toda la revelación que recibió del Espíritu Santo. Amén. Y por eso es que tenemos 16 cartas escritas por él. No las escribió, mejor dicho, él las escribió, pero él no fue el autor de ellas, el autor intelectual, fue el Espíritu Santo. Es como, piensen esto, eso es como la enamorada que está dispuesta a hacer tantas cosas por su marido solo porque se sabe amada. ¿Sí? Cuando una pareja se une en matrimonio, yo jamás he oído, yo como pastor y he oficiado varios matrimonios, pero jamás en los votos de los que he sido testigo, jamás he escuchado que ni él ni ella digan, yo me quiero unir a ti siempre y cuando tú barras, trapees, planches, cocines, arregles la casa, o la otra le diga, siempre y cuando tú seas el proveedor que me traigas y me satisfagas en todo, y me invites a lugares celestiales, a lugares imposibles para ti, etc. Yo no he oído eso. Ellos se unen, y se unen por una sola razón: están enamorados. ¿Qué quiere decir? Hay amor entre ellos, un amor que quiere unirlos, que está dispuesto a todo por la otra persona. Puede que eso no sea el desarrollo de las cosas. Debería, porque eso deberíamos todos aprenderlo. ¿Sí? Pero en todo caso, ella y él responden mutuamente al amor que se profesan. No están obligados a nada. Y así es como nosotros respondemos a Dios. Cuando entendemos el amor de Dios, respondemos a ese amor. Amén. Por eso usted tiene que conocer el amor de Dios hacia usted. Y Pablo lo entendió, Pablo lo conoció y Pablo lo probó. Así que Pablo alaba a Dios, a Jesucristo, manifiesta su gratitud, bendice el nombre de nuestro Señor, sabe que Dios es digno, que Cristo es digno y que el Espíritu de Dios es digno de recibir toda alabanza que Él pueda profesar. ¿Sí? Él merece nuestra adoración gozosa por todo, es decir, solo el amor de Cristo es suficiente. Como decía Cielo, en Él estamos completos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay que entender muchas cosas, hermanos, porque en el mundo nos han enseñado que para estar completos tenemos que tener poder, y poder económico, poder social, poder político, etcétera, ¿sí? Y ese es el mundo, y como decía en la reflexión de ella, de Cielo, el diablo es mentiroso, y se encargó de que eso fuera lo que se anunciara.
¿sí? Y él probó fue los sentidos de las personas y entonces los sedujo y los atrajo. Pero el Señor nos quiere enseñar la verdad. Y entonces el verdadero gozo y la plenitud de las personas no está en lo material, no está en lo que se perciba, está en la fe, en el amor que recibimos de Jesucristo, un amor pleno, eterno, amén, y ahí lo recibimos todo. Ahora, hay un versículo que dice qué tan bueno es tener todas las cosas del mundo y perder el alma, algo así, estoy parafraseando. En fin, no hay plenitud en el mundo, en Cristo lo hay, pero solo los que entienden su voluntad, los que hacen como Él enseña, pueden entender esa plenitud. Así que Pablo lo entendió y empezó a alabar a Dios en el versículo 3. Él merece, Dios merece toda nuestra adoración, merece que se pronuncie una bendición sobre su persona y su obra. Nosotros podemos obviamente honrar al Señor por su creación, pero más por lo que Él es. ¿Amén? Porque su creación es un reflejo de Él. La creación, cuando usted la observa, enseña los atributos de Dios. Entonces podemos honrar al Señor por su gracia desmedida para todos. Y recuerde que yo una vez en una enseñanza yo traducía gracia como amor. Gracia desmedida, amor desmedido, abundante para todos. Por aquellas cosas que se quedan cortas de la salvación eterna. Pero aquello por lo que más bendecimos su nombre es por aquello que ha tenido el mayor efecto en nosotros. Y eso es que Él nos ha concedido toda, escuche bien, toda bendición espiritual que el cielo tiene en Cristo. Algo que cada cristiano debe buscar, entender y vivir. ¿De qué se tratan todas esas bendiciones en Cristo? Permítame darle una explicación interesante para tratar de darle un poquitico más de claridad a esto. La palabra bendición, es una palabra conocida para nosotros. Amén. Todos la decimos todo el tiempo, cristianos, no cristianos. Amén. Pero que puede ser usada de dos maneras en nuestro idioma. Una de esas maneras, por ejemplo, se encuentra en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, creo, donde dice bienaventurados y bienaventurados. ¿Qué quiere decir? Bienaventurados los que. Eso se interpreta cuando se está satisfecho o se es feliz. Es decir, usted es bendecido, ¿sí? Bienaventurado. Entonces, cuando estoy satisfecho, estoy feliz. Y eso no es permanentemente. Entonces, en un momento dado, yo estoy satisfecho, es feliz, bienaventurado, bendecido. Amén. Y la otra manera de usarla, esa palabra bendecido o bendición, es como se usa en este pasaje especialmente, que significa esencialmente dotar de una habilidad para hacer a alguien digno. Dotar de una habilidad para hacer a alguien digno. Esa primera bendición, la manera en cómo se usa, como en las bienaventuranzas, es subjetiva. Depende de circunstancias, de cosas, amén, de partes externas. Es como estar feliz y satisfecho. Usted no todo el tiempo está feliz y satisfecho. ¿Amén? Entonces, bendecido, ¿cuándo? Cuando está feliz y satisfecho. Bienaventurado, ¿cuándo? Amén. Y esta que estamos usando en estos versículos, bendición, hemos recibido toda bendición del cielo. Esta es objetiva. O sea, la primera habla de una especie de bienaventuranza que experimentamos. Y esta, de la que habla aquí en Efesios, la segunda forma define un tipo de bendición que recibimos de Dios. Él nos bendice y por lo tanto nos volvemos bendecidos. Amén. Yo espero que esté dejando esto claro. Una cosa es lo que usted experimenta y otra cosa es lo que usted ya recibió de parte de Dios. Y por eso usted es un bendecido. Usted ya tiene algo. Y por eso Pablo lo dice. Todas las bendiciones del cielo que Jesucristo nos trajo, usted ya las tiene. Por eso usted es un bendecido. Entonces, cuando uno saluda, hermano, ¿y usted cómo está? Bendecido, estoy completo en Cristo. Amén. Yo tengo las bendiciones del cielo, las tengo.
¿Sabía eso? Usted tiene bendiciones del cielo. ¿Usted cree en Cristo? Usted tiene las bendiciones del cielo. ¿Y por qué no las conozco? Porque no estudia. ¿Por qué no las disfruto? Porque no las conoce. Y una cosa es consecuencia de la otra. Entonces Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones que el cielo puede descargar sobre una persona que antes estaba apartada de Dios. Ahora estamos en Cristo, si usted ha creído. Y entonces recibe a través del entendimiento del Evangelio, del Evangelio de Jesucristo, usted recibe todo esto porque usted creyó, esto es todo por la fe, pero usted lo creyó, ¿por qué? Porque lo entendió, entonces lo recibió, usted aceptó ese amor de Jesucristo, amén, y esas son las buenas nuevas, y solo cuando se sabe que se tiene es que se pueden disfrutar, de resto no lo va a disfrutar. Eso es como un papá que deja la herencia y no le dice a los hijos, pero deja el testamento, y si los hijos no saben que eso les quedó, no lo disfrutan. Amén. Entonces tiene que saberlo, tiene que conocerlo. Y eso se quiere es por medio del estudio de la palabra de Dios. Y entonces por esa razón no todos pueden bendecir a Dios como Pablo lo está bendiciendo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él bendice, él alaba a Dios. Amén. Y por eso no todos pueden bendecir a Dios de esa manera. Y si usted es bien escudriñador y le gusta estudiar, se va a dar cuenta que Pablo, cuando escribió esa carta a los Efesios, no estaba pasando por una buena condición física. Es decir, había mucha escasez en su vida. Estaba padeciendo persecuciones y cosas de esas. Entonces Pablo lo estaba haciendo de una manera natural, no de solo palabrería. Le salía del alma, del corazón suyo, decir: bendito tú eres. ¿Amén? Por eso muchos no pueden bendecir a Dios de esa manera, porque no entienden que ya recibieron todas las bendiciones del cielo. Porque algunos o creen que son las cosas materiales, las cuales son simplemente migajas, amén. Muchas o pocas que tenga, las cosas materiales son migajas. O porque no saben en qué consisten esas bendiciones. Sin embargo, acá vemos a Pablo que desechó todo lo que era y todo lo que tenía, alabando, bendiciendo a Dios, porque Dios es digno de que nosotros pronunciemos bendición a su nombre. Entonces la realidad del hombre ante Dios es que no es digno de que lo bendiga. Déjeme darle una ilustración de esto para comprender el contexto. Perdón. Voy a traer partes de dos escrituras, para que usted mire cómo es que el hombre se ve y cómo es la bendición. Es decir, Lucas 17:10. Lucas 17:10 hay una parte donde dice en ese versículo: somos esclavos inútiles. Entonces, ¿cómo se está mirando el hombre? En Hechos 13:46, nos juzgamos indignos de la vida eterna. No merecemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Muchas personas, aún cristianas, no se sienten tampoco merecedoras de nada. ¿Y qué quiere decir esto? Simplemente que estamos encontrando allí un autojuzgamiento. Y eso quiere decir con base en su propia justicia y no en la justicia de Dios. Y eso entonces los lleva a no verse dignos, y aún así vemos nosotros que Dios, aun cuando los hombres no se ven dignos, Dios nos bendice con todas esas bendiciones espirituales del cielo, para que a su vez podamos nosotros bendecir su nombre. La adoración es nuestra respuesta a estas bendiciones que son eternas. Ojalá me esté haciendo entender y usted me esté siguiendo. Ahora surge la pregunta: ¿cómo es que pasamos de la categoría de los que no merecemos, de los malditos, que no merecen nada de parte de Dios, a la categoría de los bienaventurados o los bendecidos? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Cómo es que Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir al que es digno? Y simplemente hay un solo principio. Lo hace debido a la gracia. Traduzca gracia por amor, es igual. A la gracia o a su amor
eterno, incomparable hacia nosotros. Por eso, ¿quién obligó a Dios a amarnos? Nadie. ¿Por qué lo hizo? Porque esa es su naturaleza. Dios es amor. Y entonces Él nos amó y nos bendijo. ¿Pero lo merecíamos? No. ¿Hicimos algo para ganarnos? No. ¿Pero nosotros no somos dignos? Es verdad. Él nos amó y nos hizo dignos. ¿Amén? Y por esa razón nos da toda su bendición. Nos da. ¿Amén? Nosotros no nos la ganábamos. No podíamos ganarnos nada. Pero Dios, por gracia, por amor a nosotros, ha derramado todas las bendiciones que el cielo tiene en personas que son indignas y no han hecho nada para ganársela. Y por lo tanto, esto produce, conforme a que entendemos ese amor, todo deseo de dar gloria, alabanza a Él por dicha gracia, por ese gran amor. ¿Cuáles son todas estas bendiciones del cielo, hermano? Son innumerables, son muchas. ¿Amén? Las que estamos estudiando, empezando la redención, es una de ellas. Pero son muchas, que ojalá, si usted no se acostumbra a estudiar, pues se una a gente que estudie para que aprenda. Nosotros lo invitamos a que lo haga. Amén. Si quiere saber cómo es, pues nos reunimos los lunes y los viernes a estudiar y los miércoles a orar. Escríbanos y le contesto. Entonces, cuando miramos objetiva y analíticamente esos primeros versículos de Efesios capítulo 1, usted va a encontrar allí, vamos a encontrar nosotros, que Pablo habla en los primeros 14 versículos en tiempos diferentes. Entonces, en algunos versículos habla en tiempo pasado, en otros habla en tiempo presente y en otros habla en tiempo futuro. Por ejemplo, los versículos 4 al 6 definen la bendición del pasado, la bendición de ser escogido antes de la fundación del mundo. Esa es la bendición pasada. Ahora muchos lo entienden, otros no. Y esa bendición de haber sido escogidos antes de la fundación del mundo inicia todas las demás bendiciones. Todo esto solo quiere decir, hermano, que la escogencia, y escuche bien porque hay una doctrina que se llama la de la predestinación, que está mal comprendida. Porque la Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia es la palabra de Dios y Dios no se contradice a sí mismo. Amén. Dios es perfecto, no puede equivocarse como nosotros. Nosotros sí nos equivocamos. Entonces, si no entendemos lo de la doctrina, somos nosotros, no es que Dios se haya equivocado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos escogió antes de la fundación del mundo. Escuche, eso es la presciencia de Dios, el previo conocimiento de Dios. Eso es, que Dios, que conoce todas las cosas, aún antes de que existan, porque Él es el creador, Él es la ciencia pura, Él es la sabiduría pura, Él es todo, de Él emanan todas las cosas. Él sabía hasta el tiempo del infinito, el tiempo de la duración del mundo, quién va a creer y quién no va a creer. Antes de que usted y yo existiéramos siquiera, antes de que el mundo se formara, Él ya sabía que nosotros íbamos a existir y Él ya sabía que era lo que cada uno de nosotros iba a creer. Amén. Y entonces, ¿cómo nos escoge? El que crea en lo que yo voy a hacer, ese entra. Entonces escoge basado en lo que nosotros escogemos. Amén. Escogidos son los que han creído, los que van a creer, los que están creyendo. Entran en Cristo, en su amado, en la fe en Él, en lo que Él hizo en la cruz, en su resurrección, lo que desató con todo esto. Amén. Los que creyeron en esto, entonces entraron en esa escogencia. Se basó en la fe de cada uno en Jesucristo. El que cree en lo que Dios hizo a través de Él se convierte en escogido. Es así de fácil, porque Dios no hace acepción de personas. Y lo sabemos porque se repite varias veces. Y de hecho Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que es el mundo, toda la humanidad. Amó a todos y por todos dio su vida. Entonces, como ven, no es un acto de la voluntad del Padre, sino de la voluntad de cada uno. Es decir, la escogencia está en la voluntad de cada uno. Amén. Y el que ha creído en lo que Él hizo, entonces ese es escogido.
Ahora, los versículos 7 al 10 está hablando del presente. Pablo habla del presente de él y ese presente es un presente continuo. Es decir, hoy nos aplica a nosotros. Amén. Versículos 7 al 10. Y en el presente nosotros tenemos redención. ¿Quién? El que crea en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Amén. Esa es la segunda bendición. Entonces la primera bendición del cielo fue la elección soberana divina. Fuimos escogidos por Dios para salvación y gloria eterna antes de la fundación del mundo. Y la segunda bendición es la redención. Amén. Entonces la escogencia, la escogencia y luego la redención. La redención es tiempo presente. Cada vez que una persona cree en Jesucristo, muere en la cruz junto con Cristo, fíjense, es presente, pero el hecho que se efectuó se hace presente en la vida de esa persona. Amén. Y nace de nuevo a una vida nueva, una naturaleza nueva, pero tiene que ser regenerada la mente, transformada la mente. Y luego encontramos los versículos del 11 al 14. Recuerde que estoy hablando de Efesios capítulo 1. Entonces luego los versículos del 11 al 14 y aquí encontramos la tercera parte que habla del futuro, miran hacia la gloria y glorificación futura. En estos tres tiempos entonces se reúne todo y todo se reúne en Cristo, en quien se encierra todo el plan de Dios, el destino de la humanidad, la regeneración de la naturaleza y del mundo, el destino de Satanás, del pecado y de la muerte eterna. Todo esto está encerrado en el futuro que es en Cristo Jesús, cuando todo esto se defina de una sola vez. Entonces, cuando hablamos de ser bendecidos con bendiciones espirituales, lo que estamos diciendo implícitamente es que estamos pasando de una gloria a otra a través del tiempo. De pronto es algo confuso, pero simplemente póngase en los términos y ya. Nuestras bendiciones son demasiado amplias e igualmente completas, y esas son todas las bendiciones que posiblemente pueden haber. Todo lo que verdaderamente es espiritual, de manera justa, todo lo que es verdaderamente celestial, todo lo que Dios puede conceder de gloria en gloria, pasando por el tiempo, nos es dado en Cristo. Tres bendiciones: la escogencia, la redención y la glorificación. Amén. Eso es tiempo futuro. Escúchame, hermano, todavía hay un proceso más en los que hemos creído y aún en los que no vamos a recibir un cuerpo nuevo. Y en ese cuerpo nos vamos a presentar ante el Señor. Y el Señor va a decir, usted va para la izquierda, usted va para la derecha. Y aquellos pasan a vida eterna y aquellos pasan a condenación eterna. Y todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y todo el mundo va a entender quién es Jesús, quién es Cristo, quién es Dios. Y van a entender por qué fue tan grave no haber creído. Se van a dar cuenta. Pero los que creímos nos vamos a dar cuenta de la gran bendición que para hoy es simplemente, para muchos, una palabra: bendecido. Así que cuando usted dice que está en Cristo o que es cristiano, escuche bien, no está diciendo que es solo una parte de su vida, es decir, no se está refiriendo a usted como alguien miembro de una congregación cristiana que se denomina, que estudian la Biblia, que creen en Jesucristo. No está hablando de eso solamente. ¿Amén? Cuando usted dice que usted es cristiano, está hablando de su existencia eterna desde que confió en Jesucristo, de su presente en el desarrollo y transformación de su mente, de su forma de vivir y de su futuro eterno en donde usted va a estar. Cuando usted dice que es cristiano, no está hablando de una iglesia, no está hablando de una religión, de una tradición o cultura, sino de un estado de vida en la que Dios tiene control directo de toda su vida, pasado, presente y futuro. Tremendo esto, tremendo, hermano. O sea que decir cristiano no es una moda, tiene algo más, es un entendimiento total.
de algo que usted no hizo por usted, sino que Jesucristo hizo por usted en obediencia al Padre. Y eso es lo que lo define a usted, cuando usted dice que es cristiano. Amén. Porque usted ha recibido esas bendiciones. Y si no es así, si usted no entiende esto, y si usted no se ve en estos tres tiempos, en esta manera, entonces hay razones para pensar que usted podría pensar que es cristiano, pero no lo es. Amén. Ahora, Pablo no se centra en lo subjetivo de ser feliz y satisfecho, como dicen las bienaventuranzas, sino que se centra en lo objetivo, no en lo que experimentamos, sino en lo que Dios nos ha dotado. Dios nos ha concedido lo necesario para hacer de nuestras vidas todo lo que Él quiere que sea, desde ya, porque usted no fue creado simplemente para estar. Amén. Usted tiene un propósito mucho más eterno, mucho más grande que esto. Todo esto son regalos del cielo que conducen a nuestra transformación definitiva y el cumplimiento eterno del plan de Dios. ¿Por qué lo digo de esta manera, hermano? Cuando usted comprende lo que es ser cristiano, ¿sí? y abarcan una cantidad de cosas, entonces usted no solamente es para que usted viva una vida tradicional en la tierra, sin sentido y ahí amontonado. Cuando usted lo comprende y todo, usted se convierte en un arma, escuche, perdón por la palabra, pero efectiva de Dios para derrocar todo el plan maligno sobre todo el resto de la humanidad alrededor suyo. ¿Amén? No es solamente para usted sentirse pleno y satisfecho de tener bendiciones, porque es que esas bendiciones también son en llevar mensaje a otros. Amén. Y si usted es un creyente, usted está en este momento viviendo en la parte media de esta obra, es decir, en la redención, el tiempo presente que va de la eternidad a la eternidad por parte de Dios. Usted está en el proceso de experimentar la redención que va a llevar a la glorificación. Amén. Ahora hablemos sobre la redención. Vamos al versículo 7. Efesios 1:7. Redención. Y dice así, en Él, ¿en quién? En Cristo, porque se ha venido hablando de Cristo. Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir su sangre? No es en efecto la sangre derramada, sino el cuerpo y el plan completo donde el cuerpo de Jesucristo completo, es decir, su carne y su sangre, sufrieron una cantidad de cosas, pero en esa humanidad de Jesús, Él pudo derrotar también a Satanás. Amén. Entonces, mediante su sangre, claro, su sangre fue derramada, quiere decir el sacrificio, y por esa sangre usted fue limpiado, recibió el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, a las riquezas del amor de Dios. Ahora mire, todas las religiones, existen con el propósito de algún tipo de redención. Ese es el punto de atracción de la religión. Es decir, la redención es para atraer la atención de las personas. La religión asume que usted le tiene miedo a alguna deidad. Y estoy hablando de religión, por eso hablo de deidad. Cuando yo hablo de cristianismo, yo hablo de Jesucristo. Pero como hay religiones en el mundo, entonces estoy hablando de deidad, cualquiera sea la religión. ¿Ven? Cualquiera, póngale el nombre que quiera. Que no tenga a Jesucristo como su Señor y Salvador, como el centro de todo y el único, entonces es una religión. Ahora, la religión asume que usted le tiene miedo a esa deidad, a alguna deidad. Y la religión le ofrece a usted algunos medios para estar del lado bueno de esa deidad. O estar del lado bueno de ellos, en el caso de muchos dioses, porque existe, por ejemplo, la religión hinduista. El hinduismo tiene muchos dioses. ¿Amén? Entonces el propósito entero de la religión es definir su vida de tal manera que esté destinada a pacificar a la deidad, de contentarla y de que usted sienta que está bien ante cualquiera que sea esa deidad. Lo llevan a abrirle un camino para que usted pueda pasar de no gozar del favor de la deidad a un punto en el que goza del favor de la deidad
para sacarlo de debajo de su hostilidad, de debajo de su ira, de debajo de su enojo, incluso moverlo de la indiferencia a cierto nivel de interés para esa deidad. La religión es simplemente un mecanismo, no solo ideado por humanos, sino ideado satánicamente, para hacerle pensar a usted que sea cual sea la deidad que usted esté adorando, puede ser pacificada por sus propias buenas obras. Todas las religiones asumen una deidad a la que se debe temer y que se siente ofendida. De alguna manera lo llevan a que usted asuma que tiene que buscar la manera de reconciliarse, de que usted tiene que ser redimido de su condición como aquel que está bajo juicio. De esta manera, la religión hace que la reconciliación o la redención sea su esencia. Universalmente en todas las religiones, el que ha ofendido a la deidad debe encontrar una manera de redimirse, de reconciliarse, de evitar la ira de la deidad. El pecador debe por sus propios esfuerzos hacer una expiación o sacrificio aceptable a la deidad para ganarse el mérito que sea suficiente para cancelar el pecado o lo que lo distancia o lo pone en contraposición a la deidad, para quitar la ofensa, para quitar el pecado y ser redimido. Entonces, son formas muy diversas que invitan a, por ejemplo, sacrificios personales. La gente hace cosas inimaginables para ganarse el favor de la deidad, hacer pactos, promesas, acciones involuntarias pero que deben hacerse, buenas obras, rituales religiosos, autohumillación, etcétera. Sea lo que sea, ya sea moral o ceremonial, le corresponde al ofensor encontrar una manera de convertir la enemistad de la deidad en favor suyo. Es decir, de que ya no esté disgustado con usted. El cristianismo, por el otro lado, la única religión verdadera, del único Dios verdadero, dice esto: el pecador no puede hacer nada para redimirse a sí mismo. El pecador no puede hacer nada para cambiar su condición de perdición. El pecador no puede hacer nada para mover a Dios de la ira y el juicio, el enojo de Dios al favor de Dios. El pecador no puede hacer nada. Es decir, en otras palabras, el pecador necesariamente va a recibir la ira de Dios. Y no importa lo que el pecador haga, incluso su justicia, como dice el profeta Isaías, esa justicia de esas personas son trapos de inmundicia para Dios. O como dice el salmista: tú no quieres sacrificios, que yo lo haría. Amén. Ese es el cristianismo. Pero Jesús, por ejemplo, también afirmó la incapacidad del pecador de hacer justicia por sí mismo, de cambiar su condición, porque la exigencia por Dios era la perfección. ¿Y quién, siendo pecador, es perfecto? Pues ninguno, porque por eso somos pecadores. Por eso es que estábamos en esa condición de pecadores. Jesús dijo en el Sermón del Monte: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora yo le hago una pregunta: ¿quiere usted cambiar su estado? O sea, de imperfecto a perfecto. ¿Quiere usted cambiar su estatus con el Dios verdadero? Entonces sea perfecto. Sí, ya sé que usted me va a decir: eso es imposible, pastor. Y claro que sí, es sencillamente imposible, porque el que está muerto en sus delitos y pecados no puede hacer nada por él mismo. Es imperfecto. ¿Amén? Entonces, ¿cómo satisfacer a Dios? ¿Cómo poder agradar a nuestro Dios? En las otras religiones los invitan a hacer muchas cosas. El cristianismo, no. Ninguna cantidad de buenas obras, ninguna cantidad de buenas acciones, de acciones morales, ninguna cantidad de rituales religiosos, ninguna cantidad de restitución, de reparación, de sacrificio, de autohumillación, nada de eso, o todas juntas,
pueden proveer mérito que le gane a usted favor con Dios. Mire Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico y volvió a la palabra de Dios, fue a la palabra de Dios a investigar para descubrir que la salvación era por gracia, por amor de Dios, a través de la fe en Él. Porque Martín Lutero fue torturado por su incapacidad de satisfacer su propia alma y silenciar su propia conciencia, y se dio cuenta de que no podía hacer nada por cambiar su miseria ante Dios. Es la justicia de Dios, la justicia perfecta, y la injusticia total del hombre elimina cualquier posibilidad de redención por mérito. Solo la justicia de Dios. Amén. Entonces, hasta aquí podemos entender varias cositas. Fuimos escogidos, fuimos redimidos, algunos van a ser redimidos y vamos a ser glorificados. Amén. Estas bendiciones ya se desataron en el cielo. ¿Para quiénes? A los que creen en Jesucristo. En el cristianismo, Dios exige justicia perfecta. ¿Cuál es la justicia perfecta? La de Él. Y quiere que sea un juicio, un sacrificio perfecto. O sea que nosotros ninguno podemos satisfacer eso. La redención no se basa en lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, sino en lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Vamos a seguir estudiando dentro de 8 días con el favor de Dios, en más detalle, más profundidad y más tiempo para explicar. Por eso voy a dejar hasta aquí. Solo espero que usted haya tomado notas, apuntes, que tenga paciencia y siga en el estudio de la palabra de Dios. Y solo ruego que usted sea capaz de seguir extendiendo este conocimiento la próxima semana, de que siga acudiendo a la invitación del Señor a aprender más de la palabra, de lo que Él revela. Amén. Mire, cuando yo digo aprender de la palabra, no es que usted se la sepa. Aprender es lo que Dios dice para usted. Entonces usted aprende. Así que espere la segunda y tercera parte para que este tema quede desarrollado lo mejor posible. Por ahora, solo les pido paciencia. Y sigamos perseverando, hermanos. Somos hijos de Dios, estamos en lugares privilegiados. Ya recibimos todas las bendiciones del cielo y están a nuestro favor. Todo el poder de Dios está a nuestro favor. Pero ¿por qué entonces muchos cristianos? Yo entiendo que eso no lo disfruten algunas personas que no creen en el Evangelio, que no lo conocen, que no lo quieren creer. Listo, no tienen ni idea. Pero el cristiano debe saber esto. El cristiano debe saber qué tiene a su favor. El cristiano debe saber cómo opera Dios a favor suyo. Debe saber qué es lo que le espera, qué fue lo que pasó con él, qué está pasando en su vida. Amén. Si no, sencillamente está perdiendo una cantidad de cosas y es un cristiano de título, nada más. Así que, si tiene preguntas, por favor, recuerden que nosotros tenemos un correo al cual nos puede escribir. Escríbanos allí, le contestamos cualquier inquietud que podamos. Y por favor, están invitados todos a nuestras reuniones de estudio y de oración, lunes, miércoles y viernes. Todavía no sabemos cuándo vamos a abrir, pero porque es mejor ser prudente, esperar a que todo esto del virus se normalice un poco más, pero seguimos reuniéndonos virtualmente. Y si usted tiene en su corazón ayudarnos, hermanos, económicamente, nosotros con esto que hacemos, pues pagamos las obligaciones que tenemos que pagar, le damos al siervo lo que recibe por salario y ayudamos a otras personas. Económicamente los ayudamos. Hemos podido bendecir, aunque queremos bendecir mucho más. Oremos, por favor, no se vaya todavía. Oremos juntos. Padre, gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por habernos, Señor, preparado este camino para que llegáramos a ti, para que estemos en tu presencia permanentemente, por darnos a entender cuánto nos amaste, Señor, cuánto nos has hecho merecedores de todas las bendiciones del cielo, Señor, aun cuando no realmente merecíamos nada.
pero tú nos amaste, Padre, y ese es un amor incalculable, inmenso. Solo tú lo puedes ofrecer, solo tú lo puedes dar, Señor. Y yo solo ruego, Padre, por aquellos que todavía no saben qué tan grande es ese amor, qué tan poderoso, qué tan edificante es, Señor, que ellos puedan entenderlo. Corre velos, por favor, quita velos en el nombre de Jesús. Causa, Señor, tú el deseo de que los hermanos indaguen en tu palabra, que busquen, Señor, en el Espíritu, en tu Espíritu, más sabiduría, más conocimiento. Gracias por ayudarnos en esta labor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.